días, hermanos, ¿cómo están en esta fría mañana? ¿Bien? ¿Animados, calientitos? Bueno, espero que este mensaje los llene de calor interno para seguir sobrellevando la vida cristiana que día a día nos demanda, ¿no? Esfuerzo, entre otras cosas más. Así que bueno, antes de comenzar, yo quería resaltar un anuncio importante que nuestro hermano Darío no mencionó por completo, y es acerca de la reunión de padres e hijos. Tenemos el campamento que se va a dar a lugar precisamente para el verano del 2025, febrero, marzo más o menos, pero adicional a eso tenemos una reunión de padres e hijos que va a llevar lugar el 1 de junio, que es el próximo sábado. 1 de junio a las 15 horas. ¿En dónde? Acá. Entonces, una invitación para que todos los padres con sus hijos puedan acompañarnos a tener un espacio bastante especial en donde buscamos precisamente eso, edificarnos en el rol de padres y por supuesto ayudar a nuestros chicos a que también en su crecimiento en la fe se mantenga cada vez más fuerte. Así que, bueno, ya después de ese anuncio, ahora sí pasaremos a lo que quiero compartir hoy con ustedes. Y agradezco a Jonathan que hizo una mención importante acerca de lo que se estaba celebrando el día de ayer, que fue la Revolución de Mayo, ¿no? Y no podíamos dejar pasar por alto ese evento porque bueno, estamos celebrando, ¿no? La independencia que nace, ¿no? Dándose lugar en estas semanas que precisamente culminaron el 25 de mayo, donde comienza, ¿no? Esa etapa tan especial para el pueblo argentino. Así que felicitaciones para todos nuestros hermanos argentinos y damos gracias a Dios por nosotros también poder estar aquí hoy, aquí acompañándolos. Así que, y hablando un poco de lo que vendría a ser esta fecha especial, quise como acompañar esta fecha con el mensaje de hoy que tiene que ver con la libertad, ¿sí? Recordemos que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos cierta cautividad por el pecado, ¿sí? Entonces la idea es encontrar esa liberación. Así como en algún momento los pueblos fueron sometidos por otros reinados, que precisamente el día de ayer hubo un gran festejo y una gran celebración, queremos de alguna manera acompañar también lo que tiene que ver nuestra liberación en Cristo, ¿sí? Y bien, por supuesto quería compartir lo que significaba la celebración del día de ayer, y es que el 25 de mayo es una de las fechas patrias más importantes para la República Argentina. Conmemora la Revolución de Mayo, una gesta que concluyó en la constitución de la primera Junta de Gobierno que depuso la autoridad del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros sobre el virreinato del Río de la Plata. Los eventos que concluyeron el 25 de mayo de 1810 ocurrieron durante la denominada Semana de Mayo, cuando los patriotas tomaron el control del gobierno. Ese fue el inicio del proceso de surgimiento del Estado argentino, que proclamaría su independencia 6 años después, el 9 de julio de 1816. Un poquito de historia que no cae mal y que siempre nos ayuda, ¿no?, a recordar a aquellos héroes, ¿no?, de la patria. Bien, si algo caracteriza al hombre en los últimos siglos ha sido la búsqueda de la libertad, ¿cierto? Eso lo hemos visto muy fervientemente en lo que nosotros también denominamos nuestro contexto latinoamericano. Tanto como la nación argentina como también las naciones hermanas también tuvieron su momento de revolución buscando precisamente independizarse y encontrar esa libertad. Y dentro de la búsqueda de esa libertad del hombre ha llegado al punto de soñar para llevar adelante su deseo, ¿no?, de encontrar esa libertad, ha muerto por ella, o sea que realmente tiene un valor importante para el ser humano. Pero es importante que nosotros entendamos que, hablando de nuestro contexto cristiano, debemos separar esa libertad humana, por así decirlo, y enfocarnos también en nuestra libertad espiritual. Y es que la libertad es un concepto difícil de entender, es muy abstracto, tiene muchas definiciones, es más, pueden encontrarse en muchísimos debates
acerca de qué es la libertad. Y quiero basarme en un fragmento corto de lo que es la libertad y que nos puede ayudar en lo que tiene que ver con el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes. Así que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Bien, como bien puse el ejemplo de la libertad humana, ¿no? Hablando de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer de acuerdo a mis posibilidades y también de acuerdo a lo que se me permita hacer. Y en vista de que también estamos celebrando justamente una fecha importante de liberación y donde la libertad ha tomado realmente una gran importancia en nuestras vidas, quiero que de alguna manera relacionemos eso en nuestro contexto actual, ¿sí? De libertad. ¿Realmente nosotros somos libres de hacer cuanta cosa se nos antoje? ¿O debemos sujetarnos a ciertos aspectos que permite que dentro de esa libertad no se pase por encima de otros? ¿Qué quiere decir eso? Que mi libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona, ¿cierto? Más o menos. En sintonía con eso, vamos a ir dándonos cuenta que de cierta manera no soy libre completamente. Así que el concepto de libertad empieza a tener ciertas restricciones, ¿cierto? Y el tema de la libertad, en términos humanos, vamos a ver que tienen en común tanto la libertad humana como la espiritual una palabra que es la dependencia, ¿sí? Y en términos humanos nos vamos a dar cuenta que esa dependencia tiene un concepto negativo, porque precisamente es la dependencia de la que queremos salir cuando buscamos la libertad. En el caso del ejemplo de la Revolución de Mayo, tenía la dependencia o el yugo de los españoles. Ellos querían sacarse ese yugo, por eso justamente se rebelaron buscando ser libres de ese yugo. O sea que de alguna manera se dependía de lo que de parte del reino español dictaba para el pueblo en ese momento argentino, lo que estaban haciendo, surgiendo precisamente, hace que dependa de las directrices de quien está a cargo. Así que esa dependencia se ve como un aspecto negativo. Necesitamos salir de esa dependencia. ¿Para qué? Para ser libres. Ahora, si trasladamos esa dependencia a nuestro ámbito cristiano, va a ser todo lo contrario. Es lo que nos va a dar la libertad. Por eso, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos que no se relacionan normalmente con los conceptos que encontramos afuera, en el mundo. Hablando del liderazgo, el liderazgo que nos enseña el Señor, de que Él dice, yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Es un concepto muy distinto al que enseñan afuera acerca del liderazgo, ¿cierto? Aquí también podemos darnos cuenta que cuando hablamos de libertad, hablamos de dependencia, pero no en un sentido negativo, sino todo lo contrario. Es esa dependencia lo que realmente nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Vamos a ir viéndolo más adelante. Y es justamente en la lectura de Juan 8, que leyó nuestro hermano al principio, donde nos vamos a dar cuenta que el Señor les hace ver una realidad importante a los judíos, que los mismos judíos no lograban comprender en su totalidad. Así que leamos. Juan 8 nos dice lo siguiente. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Vamos a parar un momento ahí, ¿sí? Y continuemos en términos humanos a hablar de la libertad. Ellos hablan o le responden a Jesús cuando Él les dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le responden, nosotros no somos esclavos de nadie y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Eso fue así con el pueblo judío o israelita? No fue así. En el contexto que fue escrito este texto, estaban bajo el yugo romano, o sea que no tenían libertad.
Y sin contar las numerosas conquistas que tuvieron anteriormente, y más, si nos trasladamos más en tiempo atrás, ¿qué pasó en Egipto? ¿No eran esclavos? ¿De qué fueron liberados si no eran esclavos? ¿Qué celebraban en la Pascua? ¿No? Entonces no se entiende bien por qué ellos responden: no somos esclavos de nadie y nunca lo hemos sido. Pues seguramente entonces entendían lo que el Señor trataba de decir acerca de la parte espiritual. Ellos, si lo llevamos y lo trasladamos al contexto espiritual, podría entenderse que sí, ellos entendían que en su parte o en su relación con Dios nunca habían sido esclavos de nadie más, sino que servían precisamente a Dios. Pero es más adelante donde en ese, podría decirse, vaivén de preguntas, de respuestas, tanto de Jesús con los judíos, que Él les va a hacer entender que realmente ellos son esclavos del pecado. Así que continuemos. Dice el versículo 34. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Así que me gustaría tomar, por ejemplo, el caso de la liberación de Egipto, ¿sí? Si ustedes algunos recuerdan, el pueblo, bueno, es liberado por Moisés, por Dios, ¿no? A través de Moisés, y ellos empiezan en esa búsqueda de conocer a Dios, ¿no? Dentro de eso, por supuesto, como intermediario Moisés, quien es el que habla a través Dios habla a través de Moisés, enseñándole lo que son sus leyes, preceptos, entre otras cosas más. Pero dense en cuenta que hubieron acontecimientos importantes en donde ellos preferían o se pusieron como en la postura de querer regresar a esa esclavitud de la cual habían sido liberados. ¿Por qué sucede eso? Porque se empiezan a encontrar con cosas nuevas, ¿cierto? Y nosotros, por lo general, somos reacios al cambio. Somos reacios a salir de nuestra zona de comodidad o de confort. Más allá de que fueran esclavos, era lo que ellos conocían, ¿no? Y salir de ese contexto, de alguna manera, los hacía como desear volver a esa esclavitud que tenían en el pueblo, con el pueblo egipcio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del síndrome de Estocolmo? ¿No? Bien, el síndrome de Estocolmo, según la Asociación Americana de Psicología, define como una respuesta mental y emocional en la que un cautivo o un rehén o un esclavo, para este ejemplo, muestra aparente lealtad e incluso afecto hacia el secuestrador. Eso es lo que de alguna manera podemos ver que le estaba pasando en algún momento al pueblo egipcio. Dios los había liberado del yugo del yugo egipcio, pero ellos en algún momento se encontraban en el punto de decir: queremos volver, preferimos eso que la libertad que les estaba ofreciendo Dios. Pero precisamente ¿por qué? Porque somos reacios al cambio, a encontrarnos con cosas nuevas, desafíos nuevos. Entender realmente por qué era importante no depender ahora del pueblo egipcio, sino ahora depender de algo muchísimo más valioso y mejor, que era depender de Dios. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros, como también le estaba pasando a los judíos en el texto que encontramos en Juan capítulo 8. Ellos se creían y se consideraban libres, pero no eran libres. Eran esclavos del pecado. Así que cuando hablamos espiritualmente, tenemos que entender de que para poder ser liberados de la esclavitud debemos reconocer en principio que estamos siendo sometidos por algo. En este caso, por el contexto que nos deja ver el texto bíblico, nos damos cuenta que nosotros al pecar nos convertimos en esclavos del pecado.
Pero gracias a Dios, él entendía esa realidad y no dejó las cosas así. Es precisamente la razón por la que Jesús viene a este mundo. ¿Para darnos qué? La libertad a ese yugo de esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros. Y es que en el texto más adelante nos va a enseñar que si no estamos en Cristo, no podemos dejar de pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado tiene el control sobre nosotros. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no lo percibimos. Nosotros consideramos y creemos que tenemos el control, pero no es así. Es uno de los tantos engaños que precisamente el diablo ha tenido para con nosotros, el creer que somos libres, pero realmente estamos siendo sometidos por él. Así que vamos a continuar con el texto. Sigamos en el versículo 37. Dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. 39. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vamos a con el 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ellos seguían, frente a las acusaciones de Jesús, ellos seguían en la postura de decir: no, nosotros no somos esclavos del pecado. Nuestro Padre es Dios, somos hijos de Abraham. Pero el Señor nos corrige: si ustedes fueran hijos de Abraham, no querrían matarme. Pero regresemos un poquito atrás. ¿Qué decía el versículo 31? Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído ¿en quién? En Él. Él se estaba dirigiendo a los judíos que supuestamente habían creído en Él, porque ahora quieren matarlo. Es más, si nos adelantamos un poco más al final del capítulo 8, en el versículo 59, dice: entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no aceptaban la verdad que Él estaba transmitiendo a los judíos. No la querían aceptar. Era la realidad, pero ellos eran reacios a esa realidad, a esa verdad. ¿Cuántas veces no estamos en esa situación nosotros? Cuando el Señor nos confronta con su palabra, nos dice: hey, tienes que hacer esto. Debes dejar de hacer esto otro. Nosotros muchas veces respondemos reaciamente hacia sus pedidos de Dios para nosotros. No lo aceptamos. Nos resistimos. Nos justificamos. Buscamos encontrarle la vuelta. ¿Para qué? Para no someternos a un Dios que nos está dando la oportunidad de darnos libertad frente al pecado. Y esa libertad solo la vamos a encontrar en Cristo. Si no estamos con Cristo, no podemos no pecar. No podemos dejar de pecar. Estamos sometidos por el pecado, o sea, somos esclavos del pecado. Por eso vino el Señor Jesús, para darnos esa libertad que tanto necesitábamos. Es más, si nosotros hemos podido estudiar los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en muchas oportunidades los judíos, ¿qué querían hacer con Jesús? Querían nombrarlo rey. ¿Por qué? Porque querían que Él los liberara del yugo romano. Pero ¿qué pasaba cuando los judíos querían hacer eso? Jesús se les escapaba, porque Jesús tenía claro la verdadera liberación que traía al mundo, que era una liberación espiritual, una liberación que iba a trascender, una liberación que nos iba a dar la oportunidad de acercarnos a Dios, una liberación que nos iba a permitir dejar de ¿qué? Dejar de pecar. Sin esa liberación no podemos no pecar. ¿Entendemos esa parte tan importante? Sin Cristo no podemos dejar de pecar.
Por eso somos esclavos del pecado y encontramos la liberación con Cristo. Él nos hace libres de ese yugo. Y lastimosamente, pues por supuesto, nos pasa hoy en día muy comúnmente a nosotros autoengañándonos, buscando la manera de rehacernos o rechazar, mostrar resistencia frente al mensaje de salvación que nos da el Señor con nosotros. Bien, continuemos. Versículo 42. Dice, Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y Él vive y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo lo digo es verdad y no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Bueno, cualquiera en la situación de los judíos iba a querer apedrear a Jesús, porque ellos creían que eran hijos de Dios. ¿Y qué les está diciendo Jesús? No, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Wow. Frente a esa confrontación, claro que iba a encontrar una respuesta negativa de ellos. Pero ellos, en vez de darse cuenta de que alguien les está diciendo por amor la realidad en la que se encuentran, ellos rechazaban eso y querían antes golpear a Jesús, asesinar a Jesús. Es más adelante le van a decir, estás endemoniado. Nos vamos a dar cuenta que en vez de atacar la verdad de las palabras de Jesús, estaban atacando a la persona, diciéndole: no, tú estás endemoniado, las cosas que están diciendo no son verdad. Pero Jesús les dice, si son verdad, es porque vienen y provienen directamente de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vienen para ayudar a abrir los ojos a los judíos. Y en este momento necesitamos nosotros también abrir los ojos y entender si realmente somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay términos medios en la Biblia. O somos hijos de uno o somos hijos del otro. Suena fuerte, pero es así. Es por eso que el Señor, al principio, en los versículos que leímos al comienzo, el Señor hace una mención tan importante que no debemos dejar pasar por alto, y es la siguiente. Regresemos un poco al versículo 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan si permanecen en mi palabra? No tiene que ver con la dependencia de la que estábamos hablando al principio, de darnos cuenta que por nuestros propios medios no vamos a poderlo lograr, de que de alguna manera estamos sometidos por el pecado, el cual no nos deja no pecar. Necesitamos esa liberación. ¿Y cómo encontramos esa liberación? Permaneciendo ¿en quién? En Jesús. Jesús lo explica más adelante. Creo que está casi. Vamos a pasar a Juan capítulo 15. Jesús, nuevamente dirigiéndose a los que estaban con él, les dice en el capítulo 15, versículos del 4 al 5: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El Señor demuestra y nos enseña
que necesitamos de Él, que no somos autosuficientes, que de alguna manera si nos esforzamos bajo nuestros propios recursos, hablando de nuestra fuerza humana, no vamos a lograr esa liberación que tanto necesitamos del yugo del pecado. Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque dice al final, porque sin mí nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros dependemos completamente del Señor. Nuestra liberación depende en la manera en que nosotros permanezcamos, o sea, dependamos del Señor. Y para permanecer y depender del Señor necesitamos que haya una relación. Necesitamos conocer correctamente a nuestro Salvador. Necesitamos entenderle, necesitamos comprenderle. Necesitamos profundizar en ese conocimiento para saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Todos sabemos aquí lo que le agrada completamente al Señor. Todos conocemos aquí lo que desagrada a Dios. Conocemos algunas cosas y nos esforzamos por obedecerlas. Pero sin embargo necesitamos esforzarnos más. Y es que lastimosamente nosotros, como tal vez pasaba con los judíos, dentro de nuestro autoengaño, creemos que viniendo los domingos únicamente tenemos la batalla ganada. Y es ahí donde nos encontramos con el mayor engaño del padre de la mentira, que es el padre del engaño, que nos hace creer que con el poco conocimiento que tenemos de Dios, con la poca relación que tenemos con Jesús, es suficiente. Y nos autoengañamos. Creemos que creemos en Jesús, pero no es así. Nos encontramos en la misma situación de los judíos, en las que Jesús, refiriéndose o dirigiéndose a ellos, los que creían en Él, sin embargo más adelante iban a decir que no aceptaban sus enseñanzas. O sea que muchas veces nosotros nos sentamos, oímos su palabra, decimos creemos en Jesús, lo hemos aceptado como Señor y Salvador, pero cuando nos encontramos con textos que nos confrontan, decimos no puedo aceptar esto. Nos ponemos en la misma situación de los judíos. ¿Y qué le dice el Señor a los judíos? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuántas veces se menciona la palabra verdad en este texto? Se menciona muchas veces, porque es la que realmente nos va a dar la libertad, la verdad. Jesús nos va a dar la verdad. Él es el que de alguna manera dejó todo para precisamente ser testimonio de aquella verdad que nosotros tanto necesitamos. Él dejó los cielos, se hizo hombre, se humilló, recibió tortura, fue humillado, fue golpeado, fue asesinado por nosotros. Él entregó su vida por cada uno de los que estamos acá. Él entregó por completo, por amor para con nosotros. Y en respuesta a ese amor, nosotros debemos también entregar nuestra vida a Jesús. La idea es que nosotros encontramos en su palabra la vida que Él nos ha prometido. La vida que también nos llena de esperanza de saber que así como Él resucitó después de haber sido asesinado, también nos va a dar esa resurrección a nosotros. Y que de alguna manera ya nos dio. Cuando nosotros nacimos de nuevo, hemos sido nuevas creaciones, hemos sido nuevas criaturas, lo viejo ha quedado atrás. Empezamos a vivir nuestra vida eterna acá, en la tierra.
pero realmente la estamos aprovechando al máximo. O estamos simplemente dejando pasar el tiempo, dejando que nuestras energías cada vez vayan menguando cada vez más. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos está dando de entender esta verdad, de esforzarnos cada vez más para conocer a Dios. ¿A través de qué? De sus Escrituras. Aquí encontramos la verdad. Aquí encontramos la relación con Jesús, el que nos va a brindar la confianza, el que nos va a llenar de esperanza, de aliento, de fortaleza frente a las tantas dificultades que día a día atravesamos. ¿O es que hoy en día la vida es sencilla? Creo que ni hoy en día ni nunca lo ha sido. Por eso necesitamos tanto de Dios en nosotros, para que nos dé fortaleza en medio de los problemas, para que nos busque, para que nosotros podamos buscarle en Él la solución a las dificultades que atravesamos, que nos dé la guía para ser victorioso frente a los problemas que nosotros vivimos constantemente, donde muchos de ellos son consecuencia de nuestras propias acciones. Es ahí donde tenemos que hablar de esa libertad, ¿no? De hacer las cosas a nuestra manera, pero haciéndonos responsables de esas acciones. Y muchas veces no lo hacemos así. Culpamos a otros, o en muchos casos culpamos a Dios. Hay un pasaje que es con el que vamos a ir acercándonos al final, y está en Salmos 119. Para los que no saben, el Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos, ¿sí? Y se dice que es un poema escrito a la verdad de Dios, o sea, acerca de su palabra. Es más, de los 176 versículos, solo 7 no hacen una mención explícita de la palabra de Dios. De resto, los otros 171 son muy directos, hablando de tus mandamientos, tus preceptos, tu verdad, tu palabra. Nosotros dediquemos un tiempo a escuchar estas palabras hermosas que el autor dirige hacia la palabra de Dios, la importancia que le da, el lugar que le da. Y si nosotros entendemos lo que el autor intenta hacer con este poema y le damos realmente el lugar que el autor mismo le está dando acá, nuestra vida va a cambiar. Se los aseguro, hermanos, nuestra vida va a cambiar. Dios se va a reflejar en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra fe. Esa fe que tanto necesitamos nutrir, esa fe que tanto necesitamos fortalecer, alimentar, crecer, madurar. Espero que nosotros los que estamos aquí, cuando hablamos de agarrar la Biblia, no la agarremos solo los domingos para traerla acá. Espero que también la agarremos en la semana, la abramos, la disfrutemos, profundicemos en ella, conozcamos a Dios a través de su palabra. Hay muchos versículos a resaltar de este capítulo 119 del libro de los Salmos. Como dije, habla acerca de la importancia de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Bien, y el versículo 45 dice lo siguiente: y andaré en libertad porque busco tus preceptos. La idea de libertad va conectada en la búsqueda o en la conexión que nosotros mismos tengamos con la palabra de Dios. ¿Queremos ser libres? Busquemos la palabra de Dios. Pero como mencioné anteriormente, es esa libertad espiritual que tanto necesitamos. Esa libertad espiritual que nos acerca a Dios y nos aleja precisamente de los engaños del diablo. La ley del Señor es tan especial, es tan nutrida, tan perfecta, tan profunda,
que hace que nosotros podamos ver un cambio en nosotros. Pero necesitamos tener contacto con ella. Necesitamos leerla. Necesitamos meditar en ella para poder ver ese cambio en nosotros. No va a ser de manera mágica. Si la colocamos junto a nuestra mesita de luz, no va a ser perfecto. Necesitamos sentarnos, ponernos los lentes si no necesitamos y leer. Otro aspecto importante es la oración. No nos sentemos a leer la palabra de Dios sin antes pedirle a Dios. ¿Quién escribió este texto? Sabemos que lo escribió el hombre, pero con inspiración divina. O sea, el Señor dijo qué es lo que tenían que escribir. Entonces, ¿quién mejor que Él para enseñarnos y ayudarnos a entenderlo? Entonces, antes de tener ese tiempo de conversación con Dios, escuchando su palabra, acerquémonos a Él rogando por esa iluminación, por esa sabiduría que tanto necesitamos, por esa comprensión para que nuestra mente sea abierta, para que no nos cerremos como los judíos a rechazar la verdad de Dios, a justificar nuestro accionar, a desviarnos del camino. Busquemos en la palabra afianzarnos cada vez más en ella. El versículo 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Traslademos eso al tiempo anterior. Cuando la gente salía en la noche, no contaba con la iluminación que tal vez nosotros tenemos cuando salimos por Buenos Aires, especialmente si vamos tal vez por Corrientes, ahora que se hace peatonal a la noche. Está todo iluminado, sabemos dónde pisamos, no va a haber error allí en caer en un pozo. Pero díganme ahora, ¿qué pasaba en el tiempo anterior cuando no había iluminación pública? Cuando era de noche, cuando tal vez no había luna, era todo negro, oscuro. Por eso dice: lámpara es tu palabra a mis pies. Es la que me permite ver por dónde debo caminar. Es la que me va a indicar dónde debo pisar. ¿Para qué? Para no caer en un pozo. Para no extraviarme del camino. Para no alejarme de la senda que debo transitar. El Señor se esforzó y dedicó para que nosotros podamos tener esto. Era necesario para nosotros. Era importante para nosotros poder entender la idea de que necesitamos nutrirnos constantemente. Necesitamos ese alimento espiritual, el cual nosotros encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos ejercitar nuestra espiritualidad. Necesitamos realmente poner prioridades en nuestra vida. ¿Esa prioridad cuál es? Es Cristo. ¿A través de qué? A través de las prácticas espirituales que yo tengo diariamente con Él. La oración, la lectura, el ayuno, la comunión con los hermanos. Es importante el que estemos hoy aquí reunidos, pero también es importante que también dediquemos tiempo en la semana para juntarnos con nuestros hermanos, para fortalecernos mutuamente, para esforzarnos en tener esa comunión propia que el Señor ha destinado para nosotros a ser miembros de un cuerpo. Estamos diseñados, estamos creados para vivir en comunidad y hemos firmado de alguna manera nuestra membresía al bautizarnos. Somos parte de una nueva familia, somos hijos de Dios. ¿Qué decía el Señor en el capítulo 8 de Juan? Dice que ya somos parte de una familia, que somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios estamos resguardados por Él. Pero debemos ser conscientes de que de nuestra parte también hay una responsabilidad, la cual debemos encargar a Dios por medio de lo que nosotros hacemos diariamente. Así que, como siempre, hermanos, es una exhortación para que nosotros podamos entender e irnos con el ánimo de acercarnos cada vez más a Dios en su palabra.
como mencionó el hermano Darío, tenemos un programa de lectura de la Biblia en un año. Bueno, es un poco menos de un año, si lo hacemos correctamente, ¿sí? Pero la idea de esto es animarlos para que tengamos esa conexión diaria con Dios, que a veces solemos olvidar, a veces solemos dejar a un costado. ¿Por qué? Porque tenemos obligaciones, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos muchas cosas tal vez que hacer en nuestro día a día, que hace que nosotros perdamos el foco. Pero les digo una cosa, hermanos. La idea es que nosotros, si entendemos el amor de Dios, entendamos que necesitamos todos los días podernos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con la palabra de Dios. Para que cuando salgamos afuera, no nos tome por sorpresa los ataques del enemigo. Porque vamos a ser constantemente atacados. Bueno, las mujeres que ahorita están con el estudio de la armadura de Dios, seguramente han profundizado un poco más en eso, hablando de esa guerra espiritual. Necesitamos equiparnos para salir a la batalla. Y si no nos equipamos, salimos afuera, estamos siendo, como dice por ahí, carne de cañón, ¿no? Vamos a ser fácilmente engañados. Vamos a tropezar con cualquier piedrita que esté en el camino, porque no tenemos esa lámpara que esté iluminando nuestro andar. Así que la idea, hermanos, es que podamos encontrar y visualizar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. En el caso de los que son padres, el brindar un ejemplo para los chicos. En el caso de los jóvenes, en el que ustedes puedan aprovechar esa juventud precisamente para dedicarla al Señor, para conocer más de Él, para fortalecerse, para cuando dice la palabra, lleguen esos días malos, esos días donde las fuerzas ya se empiezan a hacer cada vez más, están más ausentes, ¿no? Pues en el transcurrir de esa juventud que sí aprovecharon en el Señor, Él va a estar ahí con ustedes. Así que, hermanos, los animo para que se esfuercen, para que nos esforcemos, porque eso es un trabajo en conjunto. Dense cuenta los espacios que como iglesia buscamos brindar para fortalecer esa unidad, tanto como familia, como cuerpo que somos, como con la idea de conectarlo en esa relación personal e individual que tiene cada uno con el Señor. Adicional a esos estudios que se mencionaron ahí, de mujeres, de varones, de padres, recuerden que tenemos grupos hogareños también en la semana. Son grupos hogareños especiales, espacios directamente enfocados en eso, en la edificación del pueblo de Dios. Allí nos encontramos ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios a través de las alabanzas, para compartir del gran amor que Dios nos ha dado día a día a nosotros, para ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, para celebrar juntos las alegrías también, no todo es malo, para celebrar juntos el que el Señor ha dado su vida por nosotros. Así que con esto quiero finalizar agradeciendo a Dios por su palabra, que espero sea de bendición para todos acá. Gracias por su atención y que el Señor los bendiga.